Prilla, estamos realizando el podcast de la actividad 2. Mi opinión sobre los derechos humanos es que aún no se cumplen en su totalidad, pues ya que sigue habiendo xenofobia, racismo, todavía hay muchas barreras que impiden el libre paso de las personas. Eh, las personas se apoderan con el fin de conservar privilegios como los económicos o los sociales. Hacen de menos a las demás personas. eh, Todavía no existe la igualdad de género. Hoy en día eso es muy rechazado por las demás personas. Hoy en día nuestros derechos son violados por las personas que sitúan. eh, Esta situación la tenemos que intentar cambiarla para así vivir en un ambiente lleno de paz, tranquilo, solo por el hecho de que somos humanos y tenemos que hacer respetar nuestros derechos. También pienso que el mundo sería totalmente diferente si no existieran los derechos humanos, pues ya que estaríamos expuestos a, a los actos inapropiados, al maltrato de las demás personas. Dejaríamos que prohíban nuestra libre expresión y pues me parece que eso es algo muy importante para nuestra vida cotidiana, pues ya que nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos y hacer respetar nuestra palabra por el simple hecho de ser humanos. El tema que vamos a tratar en el podcast son los derechos humanos y los problemas éticos actuales. La situación problemática que se nos presenta y a la que debemos dar solución es lo siguiente. Los jóvenes identifican los derechos humanos universales. La segunda situación problemática es ¿qué sucede en la sociedad cuando no se respetan los derechos humanos? Bueno, para nosotros dar solución a esta situación problemática, primero que todo, debemos de presentar y debemos de entender y diferenciar los derechos humanos. Entonces, cuando a mí me dicen derechos humanos, a mí se me viene a la cabeza, pues primero que todo, que los derechos humanos eh, son, por decirlo así, esas reglas básicas y esas normas de respeto o esos cumplimientos que toda persona debe de tener en su integridad. Es decir, a lo que me refiero con esto es que básicamente los derechos humanos son como esas libertades que toda persona y todo ser humano debe de tener. Por ejemplo, cuando me dicen los derechos humanos principales, yo me viene a la mente el derecho a la vida, el derecho a un nombre, la igualdad. Entonces, como derecho humano yo podría decir que la universalidad del mundo, o sea, todo el mundo, se deben de respetar. ¿Por qué? Porque los derechos humanos primordian y hacen que la armonía en el mundo siga subsistiendo. ¿Por qué? Porque si no se respetaban los derechos humanos, pues básicamente había problemas entre las comunidades y la sociedad en general. ¿Por qué? Porque si la gente se está matando y no está respetando el derecho a la vida, pues cada vez más va a haber, va a haber muchos más problemas. Entonces, los derechos humanos básicamente como que no distinguen si una persona es negra, no distingue homosexualidad, si una persona es heterosexual, no importa si tu orientación sexual, no importa tu etnia, tu nacionalidad, tu género. Básicamente, independientemente de quién seas, de dónde vengas o cómo te identifiques, los derechos humanos no te van a discriminar y te van a proteger de igual forma. Y por eso los derechos humanos son considerados como universales, es decir, que se cumplen en todo, pues por decirlo así como uno dice, en todo el mundo. La segunda situación problemática que nos dan es qué sucede con la sociedad
cuando no se respetan los derechos humanos. Bueno, aquí en este tema me tocaría tocar algo muy importante, y es que básicamente ahí es donde interviene la ética y la moralidad personal, porque ahí entrarían temas muy delicados, porque por ejemplo hay personas que su moralidad les diría, hacer esto está mal. ¿Por qué? Porque incumple mis valores personales, mis valores éticos. Por ejemplo, en el caso de que las mujeres, en el caso que es una situación que se presenta muy diario y que es un debate en el que estamos presentes socialmente hoy por hoy, que es la legalización del aborto. Muchas personas dicen que abortar está mal porque incumple, no están de acuerdo con el aborto porque incumple con sus valores personales, con sus convicciones personales y sus creencias. Entonces, por eso están en contra del aborto. Y pues hay otras personas, y personalmente yo pienso que las personas están en el derecho de decidir sobre su cuerpo y dar fe de ser dueño de tus propias decisiones, ¿no? Pero eso ya entraría en la moralidad de cada persona. Y la moral, a lo que digo moralidad me refiero es que cuál es la percepción de la persona para decir esto está bien y esto está mal. Porque la moralidad es como ese concepto o esa pelea interna, por ejemplo, por decirlo así, yo lo llamaría, cuando nosotros nos ponemos a pensar, cuando estamos en cualquier situación de nuestra vida, y esto está bien, esto está mal. ¿Por qué? Por ejemplo, si una persona cualquiera, su moralidad le diría, digamos, hay 2.000 pesos tirados en la calle y él sabe a qué persona se le cayó o a quién le pertenece. Entonces, moralmente, él diría, esto, tomar esos 2.000 pesos está mal. ¿Por qué? Porque pues yo sé a quién le pertenecen y no son míos, entonces los devuelvo. Pero si a la persona le parece que moralmente está bien, pero obviamente éticamente no está bien porque estamos robando, él los toma, aunque nosotros le damos moralmente mal, pues porque no es nuestra percepción. Y a eso es lo que me refiero como que con la moralidad y la ética entran como que a jugársela ahí. Entonces, ¿qué pasaría con la sociedad si básicamente no se cumplieran los derechos humanos? Los derechos humanos, como ya lo dije anteriormente, básicamente hacen que se cumplan de buena manera como que la armonía que hay en el mundo. Y eso que podría decir que muy poca armonía porque cada vez hay muchos más problemas entre los países, hay guerras y durante todo el mundo pues creo que desde el principio de la humanidad han visto conflictos. Y pues yo pienso que por cosas muy banales, ¿no? Porque casi siempre los conflictos son por tierra, por poder, por oro, por plata y siempre se reduce a lo material. ¿Qué pasaría con la sociedad? Yo creo que no, más bien de ponernos a pensar, podríamos dar claros ejemplos de cosas que han pasado alrededor del mundo. Si los derechos humanos no se respetaran, seguirían pasando situaciones como lo son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue básicamente el holocausto nazi, donde pues los nazis alemanes básicamente odiaban o su misión, como ellos lo decían o lo creían en su convicción personal, era como que reducir todo lo que no les perteneciera, es decir, las personas negras, las personas homosexuales, los cristianos, todo lo que no les no perteneciera a su país y a su comunidad, lo torturaban, los metían a cámaras de gases, les irrespetaban el derecho primordial, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Y eso es un claro ejemplo de que si los derechos humanos no se respetaran, básicamente la sociedad estaría al borde del colapso, o más bien estaría en el colapso. Otro claro ejemplo es también lo que está pasando en Talibán, con los talibanes y los afganos que está pasando en Afganistán, que básicamente pues se le están violando el derecho a las personas afganas a vivir en su país de forma libre, a expresarse con total libertad. Y un caso muy personal que yo creo que al que todos pues nos sentimos conmovidos como colombianos y que puedo decir que es
un gran ejemplo de esto. Yo podría decir que en Colombia, con los grupos armados, también se pudo haber visto gran evidencia de que ese es el respeto de los derechos humanos, ese es el no cumplimiento de los derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque los grupos como el ELN o las FARC o distintos grupos paramilitares que hacían, ellos violaban, mataban, ponían bombas, extorsionaban, y pues allí se estarían irrespetando los derechos humanos. ¿Por qué? Porque están violando la vida, están haciendo el sexo canal violento y están irrespetando la privacidad de la persona y el derecho del consentimiento. Se está teniendo propiedad sobre sus bienes, se le está desalojando de su vivienda, no se le está teniendo el respeto mínimo a la vida básicamente. Y lo que pasó en Colombia pues es una situación y una representación de lo que pasa cuando se irrespetan los derechos humanos a causa de querer buscar un resultado político, lo cual es muy triste, pues porque básicamente todo lo que pasó en Colombia con las FARC, el ELN, bueno, lo que está pasando hoy por hoy, que son los reclutamientos de niños, que básicamente no se les deja vivir y se les convierte en seres malignos, se les mete en su cabeza el que simplemente tienen que matar y cumplir órdenes. Se les está violando el derecho a vivir. Y con estas dos intervenciones de Angie Ariela González y Sara Gina Rivas, terminamos el podcast y damos por finalizado el tema los derechos humanos y los problemas éticos en la actualidad. Nos despedimos, muchas gracias por escuchar.